Hola, buenas tardes. Esta videopresentación corresponde a la meta 3.1, comprender las investigaciones de la médula espinal, fisiología sensorial y el acceso a la mente. Nuestro equipo está conformado por Luis, Kenia, Yomaire y su servidora Jocelyn. De la materia Historia de la Psicología, grupo 130, profesora Ana Elena Preciado Juárez. Para comenzar, es importante entender que antes del siglo XIX no se sabía realmente cómo funcionaba el sistema nervioso. Las explicaciones eran más filosóficas que científicas. Sin embargo, en este periodo se comenzaron a hacer experimentos que permitieron entender mejor cómo trabaja el cerebro, cómo se transmiten los impulsos nerviosos y cómo se relaciona todo esto con la conducta humana. Gracias a estos estudios se comenzó a considerar el cerebro como el órgano principal de la mente. Aquí aparece un científico muy importante, Hermann von Helmholtz. Él fue uno de los primeros en estudiar el sistema nervioso de manera científica. Su gran aporte fue medir la velocidad del impulso nervioso, es decir, cuánto tarda la información en viajar por los nervios. Antes se pensaba que todo lo que pasaba era de manera instantánea, como si el cuerpo reaccionara de inmediato, pero Helmholtz demostró que no es así, que existe un pequeño retraso. Hizo experimentos tanto en animales como humanos y logró obtener medidas bastante precisas, algo que antes no se había logrado. Este descubrimiento fue muy importante porque cambió completamente la forma en la que se entendió al sistema nervioso. Gracias a Helmholtz se empezó a ver que el cuerpo funciona con procesos medibles, no mágicos ni instantáneos. Además, su trabajo generó nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿el impulso nervioso es eléctrico o químico? ¿Todas las personas tienen la misma velocidad nerviosa? ¿Depende de qué tan fuerte sea el estímulo? Estas preguntas impulsaron muchas investigaciones después y son la base de lo que hoy conocemos como neurociencia. Con estos avances, los científicos comenzaron a entender algo fundamental. El cerebro es el órgano de la mente. Hoy eso nos parece obvio, pero en ese tiempo no lo era. El cerebro, aunque físicamente parece algo blando y sin actividad, en realidad es el responsable de todo, de nuestros pensamientos, emociones, decisiones y comportamientos. Incluso se menciona que de él surgen tanto los grandes logros humanos como el arte o la ciencia, también conductas negativas o destructivas. Por eso, estudiar el cerebro se convirtió en uno de los mayores retos de la ciencia. En este contexto surge una teoría llamada frenología. La frenología intentaba explicar la personalidad y la inteligencia a partir de la forma del cráneo. Es decir, creían que si una parte del cerebro estaba más desarrollada, eso se reflejaba como una protuberancia en el cráneo, y que eso indicaba características como inteligencia, agresividad o amabilidad. En su momento fue muy popular y mucha gente la consideraba científica. Sin embargo, con el tiempo se demostró que no tenía bases reales, ya que no había evidencia sólida que la respaldara. Por eso hoy en día se considera una pseudociencia, es decir, algo que parece ciencia, pero no lo es. Phineas Cage fue un trabajador que en 1848 sobrevivió como a un golpe donde le cayó una barra de hierro y atravesó su cabeza. Después de este accidente, su personalidad cambió, ya que antes era tranquilo, era así medio relax, digámoslo así, y después de esto se volvió una persona impulsiva, diferente, o sea, aquí era donde dijeron que no era el mismo Phineas. Entonces, el daño fue en el lóbulo frontal, que controla la conducta, las decisiones y su personalidad. El caso de Phineas Wright demostró que el daño en el lóbulo frontal puede cambiar la personalidad de una persona. Esto lo confirmó que el cerebro está como directamente relacionado con la conducta humana, digámoslo así. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kenia y yo les voy a hablar sobre Robert Wright, quien demostró que la médula espinal puede generar reflejos sin necesidad del cerebro.
Esto significa que algunas de nuestras respuestas del cuerpo son en automático. Por ejemplo, cuando tocas algo caliente y obviamente el cuerpo te hace retirar la mano, por ejemplo. Francois Magendie. Ella descubrió que los nervios tienen diferentes funciones. Por ejemplo, unas llevan información al cerebro y otras envían órdenes al cuerpo. Esto nos lo explicaban, por ejemplo, en la clase de anatomía, que unas son aferentes y otros eferentes. Es como, esto fue clave para poder entender cómo funciona el sistema nervioso. En la fisiología sensorial, Luigi Galvani descubrió que los nervios funcionan con electricidad. Esto permite entender cómo se comunican el cerebro y los músculos, que unos envían como información a otros y pues así es como que básicamente aquí nos dice qué hacer y lo manda al músculo y el músculo se mueve. Georges Cabanis fue un eminente anatomista francés que se interesó por la naturaleza de la conciencia en el contexto de las ejecuciones por guillotina durante la Revolución Francesa. Cabanis concluyó que todo pensamiento depende exclusivamente del cerebro, el cual calificó como un órgano especial encargado de tal función. En 1795, Cabanis determinó que la conciencia termina de manera inmediata, en el momento en el que la cabeza y el cerebro se separan del cuerpo. Asimismo, sostuvo que los movimientos observados en un cuerpo o cabeza tras la decapitación no indicaban conciencia, sino que eran meramente acciones reflejas y automáticas, lo que hoy podremos conocer como rigor mortis. Marie-Jean Florence, considerado el investigador más importante de las funciones cerebrales a mediados del siglo XIX, utilizó un enfoque riguroso y experimental para oponerse a la frenología. El primer método se conoce como método de ablación. Fue pionero en la extirpación quirúrgica de áreas específicas del cerebro en animales para observar los cambios en su conducta y determinar la función de cada parte. También postuló la localización de funciones, la cual se divide en tres: lóbulos cerebrales. Los identificó como el asiento de la percepción, ver y oír, la voluntad, la memoria y el juicio, y todas las acciones voluntarias. En segundo, el cerebelo. Determinó que controla y coordina las actividades motoras, como caminar, saltar o mantenerse en pie. Y por último, la médula oblongata. La llamó el nudo vital, ya que controla sistemas básicos para la vida como el corazón y la respiración. Y por último, Florence postuló la unidad del cerebro. Aunque reconoció funciones específicas, enfatizó que el cerebro es un sistema integrado e interconectado, que funciona con una energía común, anticipando conceptos modernos como la equipotencialidad. Pierre-Paul Broca fue un cirujano, un anatomista, un antropólogo y un neurólogo que es de origen francés, nacido en una ciudad que se llama Saint-Fort-la-Grande el 28 de junio de 1824. Este a su vez falleció en 1880 alrededor de sus 56 años y es muy famoso porque él cambió el debate sobre la localización cerebral a través de la observación clínica de unos pacientes que tenían trastorno del lenguaje. La localización del lenguaje, el área de Broca, se descubrió, o bueno, lo descubrió él, porque a través de la necropsia en un paciente, que lo llamó llamado así porque él comprendía el lenguaje, pero solo podía decir esta sílaba. A través de eso, él descubrió que la facultad de lenguaje articulado que tenemos reside en la parte posterior de la segunda y tercera circunvoluciones del lóbulo frontal. La afasia es un trastorno del lenguaje causado por un daño en un área del cerebro que son las responsables que nosotros podamos hablar, que podamos leer y que podamos escribir. Esta generalmente se da em, de manera repentina, por así decirlo, tras un evento cerebrovascular o un traumatismo cráneoencefálico, pero también se puede desarrollar con enfermedades degenerativas. Y podemos recalcar que esta capacidad no afecta en nada a la inteligencia, simplemente en la capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos.
Y pues está la afasia de Broca, que es la expresiva, que es donde la persona puede comprender lo que se está escuchando, pero le cuesta mucho trabajo reproducir las palabras. Se suele enfocar en frases y pueden omitir las palabras que contengan la y, el o el es. La dominancia hemisférica se refiere a la especialización que tiene nuestro cerebro de las funciones de los hemisferios izquierdo tanto como el derecho y las habilidades verbales que tenemos, los detalles estructurales frente a las características abstractas, la laterización musical, las emociones, la memoria y las habilidades de motoras. Básicamente la cranometría es la cual en Broca también realizó unas mediciones craneales, bueno, varias mediciones craneales, bajo la creencia de que el tamaño del cerebro definía lo inteligente que tú eras. Depende del tamaño que tu cerebro estaba, era la capacidad de tu inteligencia. Y aunque este llegó a conclusiones erróneas porque tenía o estipulaba que las mujeres, por tener un cerebro más pequeño, eran inferiores al de los hombres en el intelecto, pero pues sus métodos de medición también fueron muy influyentes en su época, pero fueron refutados por no considerar variables como la edad y el tamaño corporal también.